Aquí Micaela Constantini reportando del 28º Seminario Internacional en Ciudad de México, reportando desde PIA Global. Me encuentro con el compañero Yunus Soner, también corresponsal de Telesur. Y bueno, en esta ocasión tenemos el gusto de conversar con Rodrigo Arenas. Él es diputado reelegido por el 10º Distrito de París, bajo la bandera de la Francia insumisa, con un casi, pasando el 50% de los votos en la primera vuelta. Quizás, si estoy errada en los datos, vos me podrás corregir. Y bueno, quizás para comenzar, quería consultarte, primero, teniendo en cuenta el contexto de que Macron se encuentra en una enorme múltiple crisis, tanto a nivel política interna como también a nivel europeo, pienso, regional e incluso a nivel internacional, y que abarca incluso también las relaciones con sus supuestos socios y aliados. ¿Cómo se vive la crisis de Macron en las calles francesas? Si se exige la dimisión, por ejemplo, ¿cuál es tu lectura respecto a eso? Mira, hay varias lecturas en tu pregunta. Primero, cuando Macron decidió disolver la Asamblea Nacional y convocar a nuevas elecciones, él provocó una crisis política muy fuerte, sabiendo que además había él perdido las elecciones europeas. La disolución llegó a un tema de la Constitución, de lo que en Francia se llama un frente republicano, que consiste a la unión de todos aquellos que no quieren que la extrema derecha y los fascistas lleguen al poder. Eso es un acuerdo electoral, finalmente, en el cual la Francia insumisa retiró muchos candidatos, incluso para permitir a diputados de Macron de ser elegidos, para que no llegue Marine Le Pen y la ultraderecha a gobernar Francia, sabiendo que todos los institutos de sondaje decían que ya era inevitable, imprescindible, y que sí iba a gobernar la extrema derecha. Ese frente republicano derrotó a esa hipótesis y llegamos a una situación compleja en la cual la Cámara de Diputados se compone de 3/3, un tercio del nuevo Frente Popular, que es la coalición de izquierda, una coalición que es la coalición de Macron, que no es homogénea, es heterogénea, y otro bloque que es el bloque de la extrema derecha. Dentro de esas tres coaliciones, la que llegó encabezando en términos de número de diputados es la coalición de izquierda. Tradicionalmente en Francia, cuando una coalición política llega encabezando al Parlamento, tiene que gobernar. Y ese fue el tema político que agitó mucho la opinión, porque concretamente Macron eligió como primer ministro no a la candidata que proponía el nuevo Frente Popular, o sea, la coalición de izquierda, sino a un antiguo ministro de la derecha francesa, que es minoritaria en la Asamblea Nacional, pero que con una coalición con Macron llegó a tener un número de diputados un poco superior. Esa coalición, que es contra naturaleza desde el punto de vista electoral, pero es completamente natural desde el punto de vista de los intereses que defiende, debe su existencia solamente a que la extrema derecha lo apoya. Es decir, que es un gobierno que depende de los votos de la extrema derecha, porque nosotros vamos a presentar, cuando iniciemos la próxima sesión parlamentaria a principios de octubre, una moción de censura hacia el gobierno, porque consideramos que ese gobierno es ilegítimo y que no respeta algo que es muy importante en Francia, el espíritu de la ley y el espíritu de la Constitución francesa, que es el contrato político que nos une políticamente, socialmente, culturalmente en Francia. Macron concretamente rompió esa cultura francesa de respetar la ley, ¿verdad? Pero también el espíritu que va con la ley. Él respeta la Constitución, porque es su poder de nombrar, pero no respeta el espíritu de la Constitución, nombrando a un personaje que es ultraconservador, ultraderechista, y un gobierno que concretamente ya está en dificultad. Sin apoyo del mayor partido vencedor de la evidentemente. Coalición. En este momento que estamos hablando, Barnier, el primer ministro francés, tuvo que llamar a Marine Le Pen para decir que el ministro de Economía, que dijo que no quería trabajar con la extrema derecha, no hablaba en nombre del gobierno. Y tuvo que pedir disculpas. Esa es la situación. Que tenemos un gobierno, que concretamente tenemos una viceprimer ministra que se llama Marine Le Pen, que es la cabecera, la presidenta, la dirigente de la ultraderecha francesa. Entonces,
Esa es la situación en la cual estamos. Hay un muy gran descontento en Francia popular de la decisión de Macron, que ya llegó al acontecimiento de una visión, de una práctica muy autoritaria y monárquica de la gestión del poder, que recuerda mucho, más allá de la izquierda, recuerda mucho las razones por la cual en el siglo XVIII Francia provocó la Revolución Francesa. Estamos en una situación culturalmente de confrontación de bloques. Y concretamente lo que está sucediendo es que el bloque de extrema derecha, nacionalista, ultraconservador, y el bloque de ruptura que encarna el nuevo Frente Popular, que también tiene sus contradicciones, estamos aplastando al bloque burgués de Macron, y probablemente es la apuesta que nosotros hacemos en la Francia Insumisa, que la próxima ronda electoral, que va a ser probablemente en un año más, cuando se disuelva de nuevo la Asamblea Nacional, porque esa es una opción, la opción la más creíble, o una potencial elección presidencial si logramos admitir a Emmanuel Macron, va a ser una confrontación entre el bloque popular y el bloque de extrema derecha. Y la burguesía se va a aplastar. Pero eso no quiere decir que la burguesía no está gobernando, porque, como decía el embajador de Estados Unidos en Chile durante el golpe de Estado de 1973, no hay ninguna clase social que se suicida, y el acuerdo electoral entre la extrema derecha y Macron es claramente una alianza electoralista para preservar los intereses de la gran burguesía francesa, a costa de lo que se llama de manera cultural el pueblo. Bien, muchas gracias. Y bueno, frente a esta crisis que atraviesa el macronismo y Francia como consecuencia, ¿qué crees que ofrece la extrema derecha como reagrupación nacional de Le Pen al electorado francés que ha elegido votarla? Primero, el voto de la extrema derecha está localizado también. Por ejemplo, en París, la extrema derecha no pesa mucho. Un poco como lo que tienes en Estados Unidos entre Nueva York y cuando sales afuera en el voto Kamala Harris y el voto Donald Trump. Lo que te digo es evidentemente caricatural. Pero hay un problema de identidad en Francia que está ligado a varios elementos. Uno de los elementos es, por ejemplo, cuando tú vives en un pueblo, en las afueras de París, lo que se llama la ruralidad, no tienes acceso al servicio público y que te explican todos los días que no tienes que tener un auto porque el calentamiento del planeta tú eres el responsable, y que no tienes tren, no tienes autobuses, no tienes ningún modo de locomoción para tener acceso al servicio público, entonces te sientes discriminado en tu propio país. Es un tema de la desclasificación de una gran parte de la ciudadanía francesa, a pesar que casi 80% de los ciudadanos franceses viven en la ciudad. Hay una confrontación ahí, muy fuerte, porque en Francia la tierra, la ruralidad, el campesinado, el imaginario que se desarrolla con eso, dicen en Francia que la tierra no miente, es algo, una idiosincrasia muy fuerte. Entonces, Marine Le Pen, de extrema derecha, hace votos muy fuertes en esos territorios que son muy importantes. El segundo tema, el tema del racismo. Marine Le Pen, extrema derecha, concretamente te dice que hay tantos millones de cesantes, hay tantos millones de extranjeros. Bueno, la solución es simple. Echemos a los extranjeros y cada francés va a tener un trabajo. Esa visión brutal, que no descansa sobre ningún análisis ni económico ni social, sino sobre el racismo y la xenofobia y el nacionalismo, eso es lo que encarna como proyecto político Marine Le Pen. Y la confrontación está ahí. Cómo Francia se involucra dentro de un mundo globalizado, en cual la geopolítica internacional está cambiando, en la cual las migraciones es algo imprescindible, que los países del Medio Oriente, de Turquía hacia Marruecos, no pueden ser los gendarmes que van a impedir las migraciones hacia Europa, porque la Europa fortaleza es una imaginación que no tiene una realidad factible. Una cosa ver aquí en América Latina. ¿Quién puede impedir que millones de personas lleguen de toda América Latina hacia la frontera mexicana para ir a Estados Unidos? ¿Quién lo puede impedir? Si no la Armada, si no la fuerza,
sino una visión también de un continente que lo único que los separa es impedir llegar a un país que se llama Estados Unidos, que creó las condiciones para que la gente tenga que huir su propio país. Porque nadie huye su país porque le gusta. Y mi historia es esa. Yo llego a Francia porque sigo a mi padre, que es exiliado político, de un golpe de Estado en Chile, financiado, apoyado y sostenido por Estados Unidos. Por eso llegué a Francia. Entonces, ¿qué es lo que hace Marine Le Pen? Hablando de mi caso personal, sin ser egocéntrico, que ella explica a Francia que gente como yo no nos podemos integrar o asimilar en el sistema republicano francés, porque somos extranjeros ahora y siempre, y somos un problema para Francia. Pero la república no es esa. La república francesa es la coexistencia de ciudadanos, independientemente de donde tú vienes. Lo que consiste es un camino común, y ese camino común no depende de un pasaporte, depende de tu afán de vivir en un mundo apaciguado, pacífico, en el cual lo que rige es la ley y no tiene lugar el denegar a otra persona simplemente por venir de otro continente. Marine Le Pen contradice ese proyecto republicano. Ella se opone a esa visión universalista, se opone a esa visión humanista de las relaciones internacionales, y eso ella es lo que propone para Francia, pero también lo que propone para Europa. Claro. Y ese es un problema. Y ha ganado bastante fuerza a nivel europeo. En Europa, los movimientos nacionalistas han conquistado el poder. En Italia, en Hungría, en Polonia también. Y en Francia, posiblemente. Quiere decir que esa visión europea de Estados-naciones que se pone en sus fronteritas es un proyecto político. Entonces está en cuestión Europa. Y cómo esos países que se ponen pequeños, separados, van a poder enfrentar a los imperios a la escala internacional. Hablemos de 3 imperios: Estados Unidos, Rusia, China. ¿Qué pesa Francia? ¿Qué pesa Polonia? ¿Qué pesa Italia sola? Que además Italia, llegando al poder, una de las primeras medidas que hizo fue legalizar a los sin documentos que ya trabajaban en Italia en realidad, fundamentalmente originarios de África. Entonces, es una visión de un proyecto además cínico, porque cuando llegan al poder hacen todo lo contrario de lo que propusieron. Frente a eso estamos nosotros, la izquierda de manera general, la Francia insumisa, de manera particular, que propone simplemente volver al proyecto republicano francés, de igualdad, de libertad, de fraternidad. Y eso finalmente es un proyecto de una modernidad terrible, pero en un mundo que ha cambiado. Yo considero que cambiamos de civilización. Considero que estamos en un momento civilizacional en el cual la revolución digital aporta tantas transformaciones en términos de relación a ti mismo, a los otros, al mundo, que cuando se inventó la imprenta, cambiamos de mundo. Y es dentro de ese mundo que tenemos que proyectarnos colectivamente, y eso no se hace a la escala de un solo país. Porque el mundo digital no tiene fronteras. Y no es un problema moral de enfrentarse a la extrema derecha. Es un problema político. Y si no somos capaces nosotros, a la escala europea y a la escala internacional, que le da sentido a este Congreso, entonces no tendremos un proyecto político compartido que permita de enfrentarse a gente que sí sabe muy bien organizarse a nivel internacional, que llamamos de manera caricatural el gran capital, que es la gran burguesía, que también tiene enfrentamiento, porque no homogénea, pero que también está en guerra. Entre la burguesía, por ejemplo, industrial, la burguesía digital, no son la misma manera de generar la ganancia, no son la misma manera de concebir también relación al trabajo. Son formas de visión del mundo que son diferentes, y frente a esa confrontación burguesa que tienen, nosotros también tenemos confrontación en izquierda. Y es un problema político que tenemos que enfrentar, pensar, reflexionar, porque estamos atrasados. Y ese proyecto que nosotros proponemos en el marco de la Francia insumisa. Bien. Bueno, justamente en relación a este nuevo Frente Popular, la nueva alianza que reúne a este gran grupo de partidos de izquierda, ¿cómo vienen desplegándose en la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son los desafíos con los que se han encontrado?
y si ven posible el desarrollo efectivo del proyecto político de izquierda. Bueno, vos hoy mencionabas la posibilidad de presentar una moción de censura. Sí. Me resulta muy interesante ese punto, pensándolo específicamente para con Macron, que fue reelegido hace muy poquito. ¿Cuáles son los desafíos que tienen como nuevo Frente Popular dentro de la Asamblea Nacional? Primero, la Francia Insumisa es el primer grupo dentro del grupo de la Nueva Frente Popular. Entonces, inevitablemente, como lo hicimos a cada vez que Macron pasó en fuerza en la Asamblea Nacional presentando lo que nosotros llamamos el 49.3. ¿Qué es lo que es el 49.3? Es una disposición constitucional que permite hacer pasar una reforma sin que el Parlamento vote. No hay votación. Es así que pasó la reforma de censura, de jubilaciones, que está rechazada por más del 90% de la ciudadanía. Y muchos 49.3 pasaron así. Entonces, como nosotros consideramos que el gobierno de Barnier, que nombró Macron con el apoyo de la extrema derecha, es ilegítimo, vamos a presentar una moción de censura para que caiga el gobierno. Y depende de los votos de la extrema derecha. Porque a nosotros no nos va a faltar ningún voto dentro de todo el Nuevo Frente Popular, porque hay un acuerdo sobre eso, que todos los diputados del Nuevo Frente Popular van a votar la moción de censura. Eso está claro. Entonces, si la moción de censura no pasa, es una forma de mostrar también a la ciudadanía que el gobierno de Barnier recibe el apoyo de la extrema derecha porque no lo quiere votar. Y son una oposición de pacotilla, porque no son una oposición. Están cooperando, están colaborando con Macron, porque defienden los mismos intereses. Ese es el tema, y esa es una batalla que va a ser perpetual. Cada texto, cada reforma va a ser peleada punto por punto, línea por línea, porque primero para eso sirven los diputados, tenemos que hacer nuestra parte del trabajo, pero yo pienso que también tiene que sumarse a esa resistencia también la sociedad civil organizada, como los sindicatos, las asociaciones, todos aquellos que aportan algo al país, pero también la sociedad civil de manera global, que no está involucrada dentro de organizaciones, pero que sí tiene el derecho a dar su opinión. Y ese es un trabajo que hay que defenderlo punto por punto, casa por casa, barrio por barrio, familia por familia, porque una ley te cambia un comportamiento, pero te cambia una mentalidad. Entonces, para cambiar una mentalidad tenemos que ser mayoritarios, no solamente en un ronda electoral, pero también ser mayoritario dentro de la sociedad. Y en el momento que estamos hablando, es una realidad que el Nuevo Frente Popular pesa 1/3 de todo el panel electoral francés. Tenemos que, en cualquier democracia, tener la voluntad y también el coraje y la audaz de, sobre la base de un proyecto político, ser mayoritario, y ser mayoritario en Francia significa 50% más un voto. Es el objetivo. Y si tenemos más, mejor todavía. Bueno, y como para ir cerrando, por lo menos por mi parte, quisiera saber cuál es tu lectura sobre el tipo de política europea y política de exterior de Macron, y cómo crees que estas políticas impacten en Francia en los próximos años. Bueno, mencionabas hoy que estábamos en un contexto distinto, tanto seguramente a nivel interno en Francia como regional europeo y también a nivel internacional. ¿Cómo ves estas políticas de política exterior y política, por ahí hago la diferencia como para que se entienda la cuestión regional europea y también internacional que viene llevando adelante Macron, en cómo van a impactar en Francia en los próximos años? Primero, Macron tiene una posición atlantista, que se somete militarmente primero a los intereses norteamericanos, a lo que se llama el Occidente, que es una construcción mental, porque el Occidente es algo muy, muy relativo según cuando nos interesa la cultura de los países. Segundo, Macron, él se incluye Francia y Europa dentro de una visión globalizada de intercambios desiguales, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque Europa, concretamente, cuando se interrelaciona con otros países, por ejemplo, en América Latina, cuando compra soya, cuando compra alimentos y energía, lo que sea, no paga el costo ecológico, ambiental, y tampoco paga el costo en términos de derechos humanos, que significa importar a Europa y también exportar a América Latina o a otros continentes. Entonces,
Eso es lo que encarna Macron y eso también lo que propone Europa. Es una relación desigual de intercambios. Te voy a dar un ejemplo. Yo soy diputado de París. Concretamente, París se está orientando hacia los autos eléctricos. El auto eléctrico, el auto primero no es algo que es ecológicamente neutro, porque tiene aluminio, tiene plástico, tiene muchos materiales que vienen del extractivismo, de la economía extractivista, que es muy pregnante en América Latina, que significa que un auto no es algo ecológico. No es así, en su propia construcción. Pero segundo, el auto eléctrico tiene una batería eléctrica, que está compuesta, entre otros elementos, de una materia prima que se llama el litio. Quiere decir que si un parisino quiere andar en auto eléctrico en París, está provocando un ecocidio en Argentina, en Chile y en Bolivia, y también un desplazamiento y un atropello de los derechos humanos de los pueblos originarios que viven en esos sitios que son ecológicamente muy frágiles. Entonces, ese es el costo del modo de vida europeo. Ese modo de vida no es sostenible, pero es el modo de vida que defiende, apoya y financia Emmanuel Macron, pero que también financia, apoya y desarrolla Europa. Esa es la confrontación que necesita que estemos en una forma de nuevo internacionalismo. No para hacer 40 Vietnam como lo proponía el Che, porque no está en una acción militar en Francia. Pero cómo logramos políticamente conquistar las mentalidades, las idiosincrasias, que tu modo de vida sí tiene un impacto sobre gente, seres humanos del otro lado del planeta, y eso todavía no es una conciencia europea. No es una conciencia europea. Y provoca otro problema, porque como el marketing, que pasa mucho por redes sociales además, muestra que el modo de vida europeo o estadounidense es el afán a la cual todos tenemos que aspirar, entonces esto también destructura culturalmente los países en los cuales Europa interrelaciona. Porque culturalmente todo el mundo piensa que tenemos que ir como los parisinos. En París te hablan de bosque urbano. Un bosque urbano en París son 40 árboles plantados en una plaza. No es un bosque urbano. Pero te explican que eso sí es el futuro. Si ese es el futuro, entonces no tenemos futuro. Y tenemos que preservar la Amazona. Tenemos que preservar los ríos. Tenemos que preservar los seres humanos, pero dentro de un ecosistema. Ese es un proyecto que no es ecologismo militante, aunque tiene una parte militante. Es simplemente encontrar una vía progresista, humanista, que las relaciones entre los estados, las empresas y los seres humanos no sea una relación desigual, en otra forma, como la que conocimos en el siglo XX, a pesar que los conceptos del siglo XX en mucha parte ya no corresponden a la situación en la cual estamos y nos impiden un poco pensar el siglo XXI, en el cual, como te lo decía, cambiamos de civilización. Espero que sea claro. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Quiero volver un poco a la política exterior de Europa, porque Sí. también Europa se encuentra en un contexto donde se habla mucho de la guerra mundial. Sí. Dijo que Macron es un atlanticista Sí. y pues, en la política exterior de la Unión Europea Macron apoya el camino belicista, por lo que veo yo desde fuera. ¿Qué piensa usted sobre el peligro de una guerra mundial saliendo del conflicto en Ucrania? ¿Qué propone su partido para resolver esta crisis, esta guerra? De hecho, no es una crisis. Mira, la Francia insumisa siempre ha apostado, promovido y actuado sobre una organización que se llama la Organización de las Naciones Unidas. Cuando un problema es global, se tiene que hacer la gestión a nivel global. Y no puede ser que Francia o Europa decida sola del intervencionismo en un lugar donde sea en el planeta. Usted nombró Ucrania, pero hay otros también. Israel-Palestina y otros lugares conflictuales en el mundo. En África, en este momento, hay conflictos armados muy fuertes en el cual Francia tiene una responsabilidad enorme. Enorme. Es el colonialismo de todo lo que uno se piensa. Entonces, nosotros pensamos que el buen nivel de intervención es ese. De hecho, si hablamos de
del tema Israel-Palestina desde el punto de vista del derecho internacional. La Francia insumisa apostó sobre el derecho internacional, que la ONU califique lo que está pasando, que la ONU explique lo que hay que hacer y que ningún Estado esté por encima de los otros Estados. Y ahí tenemos un problema, porque hay países que se piensan por encima de los Estados, y de entre ellos está Estados Unidos. No es el solo, no es el único, pero en el caso de los conflictos que usted nombró, el impacto de ello es central, porque está defendiendo su interés dentro de una situación geopolítica compleja de confrontaciones de imperios. Y yo creo que la salida progresista de izquierda no es de elegir un imperio, sino de ser no alineado, como se decía antes, pero no una situación no alineada como en el siglo XX, una situación no alineada que respete a los derechos humanos y a la capacidad y al derecho imprescindible a la autodeterminación de un pueblo, incluso con pueblo con lo cual posiblemente no estamos de acuerdo. Pero yo tengo que insistir un poco más, porque la ONU no tiene ningún papel en el conflicto de Ucrania, ni aparece por lo que veo yo. En Israel y Palestina sí tiene sus resoluciones, pero en Ucrania no ni lo tiene. Y ahí, ¿cómo evitar a que el conflicto llegue a nivel nuclear? Porque de eso se habla. De hecho, acabó de decir, creo, el presidente de Bielorrusia, que si la OTAN le ataca a Bielorrusia responderá con armas nucleares, asumiendo que Rusia les va a apoyar. Así que estamos hablando a nivel táctico y por encima del uso de armas nucleares. ¿Qué propone su partido o usted como de paso urgente para por lo menos calmar la situación un poco y abrir el camino a una solución? Primero hay que reconocer a los beligerantes, porque no se puede llevar a un país o un dirigente, sea bielorruso o sea ruso, hablando de caso de Vladimir Putin, insultándolo. La diplomacia tiene que tomar su derecho de acción, y en este momento hay que reconocer que la diplomacia no es suficiente y no llega a cabo de las cosas, pero eso es algo que se construyó de mucho tiempo. Finalmente, si lo miramos con un poco de anterioridad, el conflicto ucraniano es un conflicto que ya viene de muchos años. Por ejemplo, cuando Rusia anexió a Crimea. Entonces, hay que también acordar el tiempo a la diplomacia. Y el tiempo de diplomacia, desgraciadamente, no es el tiempo de la guerra. Me parece que una posición relativamente equilibrada sería de no abandonar, entre comillas, a Ucrania, pero no involucrarse con soldados y con armadas irregulares dentro del territorio ucraniano, que inevitablemente sería apreciado como una declaración de guerra. Yo no creo que el riesgo de un conflicto nuclear sea una realidad, porque una bomba atómica u otra que explote en el corazón de Europa irá más allá de las fronteras del conflicto que usted nombra. Pero la escalada de la violencia sí es una realidad. Y eso es muy preocupante. Es muy preocupante. Por eso que yo apuesto sobre la diplomacia, apuesto sobre las relaciones entre jefes de Estado, pero esa relación de jefes de Estado no puede consistir en menospreciar a tu interlocutor. Entonces, no creo que haya otra vía que la diplomacia y tratar de encontrar una solución en la cual todo el mundo encuentre un equilibrio dentro de sus intereses. Pero es evidente que toda la zona que fronteriza entre Rusia y Europa, para llamarlo de manera esquemática, es un lugar de enfrentamiento de imperios. Usted habló de por qué Le Pen gana los votos. Sí. Un aspecto también que se reporta en medios internacionales es que la derecha extrema en Europa, Sí. e incluso también en los Estados Unidos, se presenta como una fuerza
de diplomacia, de negociación en el conflicto de Ucrania. Ellos muchas veces en discursos critican que Europa se somete a los intereses estadounidenses, Sí. y que lleve al el continente a una guerra profunda y prometen a sacar a Europa de esa situación. ¿Qué opina usted? Porque también dijo que la extrema derecha muchas veces promete una cosa y al llegar al poder hace lo contrario. ¿Es serio lo que promete ahí la extrema derecha? ¿Es Le Pen una fuerza de reconciliación con Rusia o eso es propaganda? Bueno, hay muchos índices que indican que Le Pen tiene muchas relaciones con Rusia, económicos, políticos, redes que se intercambian, porque también en Rusia hay extrema derecha, como en Hungría, como en cualquier país europeo. Y es verdad que en Europa, incluso en Rusia, esas redes de interrelacionarse cada vez son más potentes, cada vez con más medios también para hacerlo, y con intereses comunes. El asunto mío no es de pensar de punto de vista moral si lo que propone Le Pen es bueno o es malo, porque si hago eso, si me posiciono de un punto de vista moral antifascista, que sí, antifascista, no es suficiente. Mi propósito es cómo creamos una alternativa europea, incluso con amigos rusos, que propongan una salida diferente. Y para eso hay que convencer, porque somos demócratas. Somos gente que pensamos que una elección vale más que un golpe de Estado. Entonces, si nosotros no logramos tener un proyecto político transnacional, internacionalista, como dice la izquierda, que proponga una alternativa a la extrema derecha y a sus aliados de la burguesía, entonces podemos charlar, podemos hacer prensa por internet, lo que tú quieras, pero no va a ser suficiente para poder cambiar la diplomacia y la manera que se defienden los intereses de todo el mundo. Y ese camino es largo, no es inmediato, y hay que reconocer que hoy día la izquierda europea no está en medida de influir más que eso, porque la gente que está gobernando en Europa está claramente aliada con la OTAN, con ese espíritu atlantista, porque tienen intereses comunes. A nosotros de ganar, a nosotros de ser mayoritario, a nosotros de cambiar la vía de las cosas. Pero en este momento tenemos focos de resistencia, como lo que hablamos del Parlamento. Estamos resistiendo, pero no estamos gobernando. Entonces, el objeto es ese. ¿Cómo logramos conversar, trabajar, unir, tener una visión común, a pesar de las idiosincrasias y las culturas locales? Un proyecto compartido que proponga una vía diferente, que sea una vía de paz y no del punto de vista del mundo imaginario de los ositos gentiles, no, pero un mundo de paz que necesite que demos los medios de la paz, que demos la voluntad de la paz y que nos aliemos para trabajar de ese ámbito. Pero hay que reconocer que no estamos en condiciones de hacerlo. Pero reconocer que no estamos en condiciones de hacerlo significa que tenemos un camino que emprender. Y hay que reconocer también que en la izquierda, de manera general, también tenemos nuestras contradicciones. Por ejemplo, en Francia, en este momento, el Partido Socialista está dividido. Está dividido en saber si se va a seguir en una coalición con la Francia insumisa, que es mayoritaria, o no. Entonces, sí, el Partido Socialista, que se declara de izquierda, y yo pienso, tengo muchos camaradas socialistas que son de izquierda, internacionalistas, socialdemócratas, que en Europa ser socialdemócrata ya es ser revolucionario. Tienen un problema que arreglar entre ellos, porque lo que sé de manera imprescindible es que si no logramos tener una coalición que vamos juntos electoralmente en la ronda que viene, no solamente no respondemos a una alianza electoralista que es necesaria pero no es suficiente, pero también vamos a romper la esperanza que suscitamos dentro de la gente que sí apoya esa visión del mundo. Entonces, el tema que tú me aportas no es un tema técnico, porque técnicamente, militarmente hay soluciones, económicamente hay soluciones, hay muchas soluciones técnicas. El problema es un problema político. ¿Hacia dónde queremos ir juntos? Y hoy día hay que constatar que tenemos un debate
y una conversación. Si no, este seminario no tendría sentido. Si estaríamos todos de acuerdo, entonces notaríamos la confrontación de ideas, notaríamos incluso el intercambio cultural. Yo conversaba con compañeros de Guatemala, de Argentina y de otros países, manifestamente no tenemos la misma visión del mundo, pero tenemos cosas comunes. Primero, la sobrevivencia de la especie humana, porque admitamos, si te sigo en tu proposición, que pongan una guerra termonuclear en Europa, van a haber millones de muertos, como en Chernobyl. Pero no va a hacer desaparecer la especie humana, porque concretamente la radioactividad no va a llegar a América Latina, difícilmente a África, y de manera muy poco probable a Oceania, Australia. Pero si seguimos nuestro modo de vida sobre la explotación capitalista, el extractivismo, de modos de vida que no son sostenibles, entonces la guerra que tenemos que enfrentar no es solamente un conflicto militar en un lugar del mundo, es la sobrevivencia de la especie humana, porque nuestra especie viva es un problema para el conjunto de todos los seres vivos, es un problema para los océanos, es un problema para finalmente asegurar la sobrevivencia de todos, y ese es el tema central, que se traduce en guerra militar. Pero la guerra militar, como decía el sabio, es solamente cuando una exportación de manera militar de un problema político. Y yo quiero volver a la política pacífica. Bien, muchas preguntas más, pero tenemos que limitarnos. Hace poco hablé con Oscar Lafontaine. Sí, el Partido Comunista. Sí. Él dijo que Europa debería que reubicarse en el mundo y buscar aliarse con los países BRICS. ¿Usted opina que Francia debería que entrar o alienar o acercarse a los BRICS? Los BRICS es una alternativa. Es una alternativa real de confrontación a los imperios. A pesar que dentro de los BRICS hay países en el cual no se comparte necesariamente una visión y de la misma manera de los derechos humanos, de la ración democrática. Es una discusión que tenemos que tener. Lo que sí es seguro es que para muchos países tener una alternativa, por ejemplo, en términos de una moneda común, es una alternativa necesaria. Y no veo mucha diferencia dentro de un acuerdo internacional dentro de los BRICS que el acuerdo internacional herencia de Bretton Woods. Que sea Estados Unidos o África del Sur o Brasil que dirija, mi sentimiento es más bien trabajar con Brasil, porque tenemos muchos intereses comunes. Por ejemplo, para ser trivial y caricatural, el pollo francés se produce con la soya brasilera. Tengo más interés de conversar con Brasil, para que el mundo sea sostenible y que no cortemos el Amazonas porque tenemos que comer pollo de mala calidad, porque además es producido de manera industrial en Europa. El modelo norteamericano no es muy interesante desde el punto de vista de un futuro sostenible. Entonces tenemos que conversar a una alternativa de interrelacionarse a nivel planetario. Y la BRICS es una alternativa muy seria porque hay países dentro de esa proposición que son países muy potentes. Y yo creo que Europa tiene que mirar eso con mucha atención porque probablemente es un camino que podemos emprender juntos. Muy bien, termino con la última pregunta. El Parlamento Europeo, creo que la semana pasada, se juntó y hizo un voto sobre el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela. Mayoritariamente, el Parlamento decidió que había ganado el candidato opositor. ¿Qué opina usted sobre este proceso de que el Partido Europeo vota sobre unas elecciones presidenciales en otro país? Mira, independientemente de lo que uno piense de Venezuela, es un voto muy cínico. Porque yo propongo que el Parlamento Europeo vote contra el bloqueo de Estados Unidos frente a Cuba. Cuba, que durante la COVID mandó médicos a todos los países del mundo. Y en este momento, ¿qué estamos hablando? Hay un bloqueo que aplasta un pueblo desde más de 50 años.
Y no veo que Europa se emocione de la misma manera que se emociona con Venezuela. Porque no es un problema electoral, no es un problema moral, es un problema político, que Venezuela, como otros países, es un lugar de confrontación de los imperios. Todo el mundo está en Venezuela, como en otros países del mundo. Entonces yo encuentro que ese voto es un voto cínico, porque es un voto que concretamente fue pedido por una visión atlantista del mundo para focalizarse en un país que tiene una importancia importante en América Latina, pero también en el mundo. Uno puede no apoyar el proceso en Venezuela con muchos argumentos. Hay muchos exiliados venezolanos en el mundo. Ellos me contactan a veces por redes sociales. Pero no veo que Europa sea tan crítica con Macron cuando puso un primer ministro minoritario gobernando el país con el apoyo de la extrema derecha. Entonces uno no elige sus alianzas en función de una posición moral, uno elige sus alianzas en función de una posición de intereses. Y manifestamente Europa considera que el opositor a Maduro es el que legalmente, desde el punto de vista de Venezuela, perdió las elecciones porque defiende sus intereses y no a Maduro, independientemente de uno que piense de lo que fue el proceso desde Chávez hasta ahora. Y de una cierta forma, si vamos más allá, es una visión muy intervencionista en América Latina, que no es una intervención, digamos, vista, es una intervención muy política de defensa de intereses de Europa, pero no necesariamente de los venezolanos. Bueno, Rodrigo, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu aporte, tanto para PIA Global como para el compañero. Y bueno, estaremos en contacto para seguir conversando sobre la realidad de Francia y la realidad de Europa en general. Te agradecemos nuevamente. Gracias.